Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Esencia Mágica. Y hoy les tengo una gran sorpresa. Hoy tenemos de invitado al doctor Jorge Javier Caraveo Anduaga. Bienvenido. Pues muchas gracias, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según donde ustedes se encuentren. Porque han de saber que doctor Jorge Caraveo tiene un programa también en Rock 101 que es atemporal. Y le voy a pedir de favor que presente también el programa como lo haces en vivo, ahí en el programa de radio. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, ya saben, eso no importa. Aquí estamos en Atemporal, en Radio Alicia, la estación dentro de otra estación. La estación que nos alberga es, por supuesto, Rock 101, que justo el viernes a las 0 horas iniciamos nuestro 34º aniversario de estar en el aire, inicialmente en FM y ahora en el planeta www. Pues ahí lo tienen. Y vamos a darle la bienvenida también a mi compañera Gaby Farón, que va llegando. Córrele, Gaby. Porque el tráfico está un poco pesado. No, y de Cuernavaca para acá, pero... Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Bienvenida. Más vale tarde que nunca, pero y se cumple. Qué gusto tener al doctor aquí con nosotros. Pues el gusto de que ustedes me invitaron y bueno, ustedes dirán de que platicamos de la magia que es un elemento de las culturas. Pues un poquito, bueno, lo que estamos tratando con el programa justo es los pasos que te han traído hasta donde estás ahorita. Y eso obviamente, bueno, incluye toda tu carrera de medicina, el que hayas elegido como especialidad psiquiatría. O sea, ¿qué fue también lo que te llevó a elegir psiquiatría? ¿Cómo te sientes cuando compartes esto? Y a la vez, ¿cómo no has soltado? O sea, aunque tienes esta carrera que también es parte de lo que te apasiona, de lo que amas, no por eso sueltas la música, no por eso has soltado el rock and roll, no por eso has soltado el programa de radio, la guitarra, que por cierto aquí atrás tenemos una imagen que me encanta de ti con la guitarra. Con mis otros dos amigos. Sí. Mira, este tantito de lado para que lo puedan ver la cámara. Sí que vive la esencia mágica a lo que da, ¿no? O sea, es una todo persona que que realmente está comprometida con su esencia. Y aparte fotografía, hoy nos viene a presentar unas fotografías que toma y que también he de decir que a mí eso me marcó mucho, porque creo que una de las enseñanzas que tú me diste desde chiquita era a través de cómo tomas las fotografías. Yo me acuerdo que él tomaba fotos de una flor, pero lo tomaba en diferentes enfoques, entonces veías como 10, 15 fotos de una misma flor, pero en diferentes enfoques. Y yo decía, pero ¿por qué toma tantas fotos de una sola flor, no? Y después, conforme fui creciendo, entendí que es porque también uno tiene que ver la vida desde diferentes enfoques, que no solo hay un solo punto de vista, que hay diferentes momentos, que la forma es sutil en que la luz cambia, en que el lente cambia, ¿no? Entonces, pues eso también me ha marcado mucho y te quiero agradecer ahorita que estás aquí presente, porque eso también me ha abierto muchas puertas en mi vida para poder enfocar desde diferentes lados. Pues platícanos un poquito. Bueno, pues... ¿qué les platico? ¿Están viendo las imágenes? Sí, están viendo justo eso. Bueno, si estamos viendo las imágenes y efectivamente cruzamos el umbral, pues justo en este lugar mágico, porque es un lugar mágico, muy antiguo, el lugar tiene una historia desde 1500, o sea, poquito después de que arribaron los españoles a esta tierra de las Américas, y entonces ahí me voy encontrando situaciones que estamos en imagen, pero yo no veo la imagen, acá entonces atrás. No sé. Mira, acá, puedes verla acá atrás. La veo acá, ok.
Sí. Bueno, son diferentes planos. Mira. Lo que mostraba ¿Sigues precisamente. Eso. Ahí estamos viendo. Ok, nos podemos ir adentrando en las. Pues en las. Yo me voy, digamos, con las texturas. Las texturas me van diciendo, o las voy percibiendo, y esas texturas pues me van guiando. Esas texturas van cambiando y pueden ser tanto de este terreno, del terreno que acabamos de ver, como de esta textura que, pues si pasa uno de largo, pues simple y sencillamente pasó de largo. Y si se detiene uno, quizá pueda ver reflejos de esa misma vegetación, de esos mismos espacios, pues como a través del tiempo. Porque fue una vivencia interesante que me tocó justamente tener en ese lugar, en una noche mágica, precisamente de luna, cuando ese lugar prácticamente no estaba habitado, lo habíamos recién pues rescatado, los condóminos que iniciamos con ese proyecto, y tuve una vivencia interesante. Fue como un déjà vu, o sea, lo que no ya hubieras visto, pero no, fue desde que abrí el portón, sentí algo que era como estar ahí, y sin embargo verlo por primera vez. Entonces yo mismo me sorprendí de esa percepción. Lo cierto es que al recorrer ese lugar a través del tiempo, y ahí, por ejemplo, pues llegando a la sala de música, es obviamente uno de mis lugares preferidos, y empezar a adentrarme con algo que percibí esa noche, y que fue estar ahí a través del tiempo. No lo puedo explicar de otra manera. Estar ahí a través del tiempo, y de pronto volteaba y veía la luna y veía cómo iluminaba pues el huerto, la vegetación, lo bonito del lugar, en fin, y pues empecé a sentir cosas interesantes que dije, bueno, pues vamos adelante. En ese tiempo no había luz. Nos alumbrábamos pues con una lámpara de mano, pues en todo caso con quinqués, en fin, con lámparas de petróleo, ¿no? Estoy hablando de 1975, cuando llegamos, 74, 75, que fue cuando llegamos a ese lugar. Y es una hacienda bellísima, una ex hacienda bellísima. Hermosa, esa es de la hacienda que tanto les he platicado aquí en los otros programas. Y entonces, por ejemplo, en esta secuencia de fotografías quise ir, digamos, manifestando, digamos, un poco esto del estar allí y de pronto estar cruzando. Si me pasas la siguiente, justo es como ir adentrándome en esas paredes, en su esencia. En su esencia, y de pronto pues simple y sencillamente permitirse sentir, y de pronto pues igual convertirse en una sombra como otras que están ahí, que están retratadas, ¿no? Pero en este caso irme fundiendo poco a poco, ¿no? Para así de pronto el escenario va quedando solito, tal cual, ¿no? Y la sombra se va difuminando, pero la sombra ya se adentró. Y si me pasas la siguiente, en esas sombras, en esos espacios, bueno, pues sí, con mucha imaginación, pero todo depende de la sensibilidad. Pongan a un lado las ideas y simple y sencillamente permitan que sus sentidos capten. Nos podemos encontrar quizá la imagen de un perrito ahí,
está iluminando, pero ese perrito de alguna manera nos conduce hacia otro espacio, hacia otra textura que está ahí, que igual, bueno, podemos pasar de largo y nunca haberla percibido, o igual transitar por los espacios abiertos y empezar a ver esas sombras, esas claroscuros, que es una parte interesante, sobre todo para quien le gusta la fotografía y originalmente la fotografía artística en blanco y negro, que ahora, bueno, pues se sigue utilizando, desde luego. Ay, es hermoso, jugar con las sombras y las luces y las texturas en blanco y negro, a mí me encanta. Como que está platicando mucho el Caldero, le emociona esta plática. Es que sí, le va emocionando. Se va emocionando. Y entonces ir captando, así como ahorita ustedes ven, pues atmósferas, paisajes, qué bonita. entornos, ¿sí? Y imágenes que están ahí, que nos hablan dentro de la misma naturaleza, en este caso de este tronco tan antiguo, y que nos sugieren como un entrelazamiento de seres que están ahí. Y ahí está una casita como cabina de hada aquí colgando. Ahora sí que permitir que la imaginación... Por supuesto, hay que darnos oportunidad de creer para crear. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Permitirte esa libertad. Don Juan le decía a Don Juan que le enseñaba a Castaneda, sí, en las enseñanzas y en toda la obra, le decía: déjate fluir como para percibir esta imagen maravillosa que son las tetillas, así le llama, está descrito en ¿El Zarco? En el Zarco, Altamirano, búsquenlo. Por Ignacio Altamirano, y desgraciadamente las están erosionando con todo lo que están haciendo, porque se ha convertido en una mina de alguna tierra que están sacando ahí, pero bueno, ahí todavía se alcanzan a ver, y con esa textura del cielo de pronto nos dice: qué bonito, ¿no? Como precisamente como lo que evocan, ¿no? Y que uno puede enamorarse de ello y sentir pues esa sensibilidad, esa textura, insistiría, ¿no? Para nuevamente entrar en ese espacio interno de los tiempos antiguos, de aquellos ayeres, de aquellos recintos que en un momento dado albergaron personas muy antiguas, insisto, desde el siglo XVI, XVII, en que se estableció un ingenio en ese lugar. Esta parte ya corresponde entre el ingenio antiguo, que sería el primer plano, y el ingenio más posterior, que hablamos más o menos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Era una de las haciendas más importantes, no solamente en el territorio nacional, sino también específicamente en el estado de Morelos, ¿no? Si le damos la siguiente, entonces podemos soltarnos. Y así como decía le decía Castaneda: suéltate, permítete fluir. Y entonces, bueno, pues podemos encontrarlo. Ahí me traje solamente esta, pero esta es una secuencia de fotografías donde fui jugando con el sol, obviamente con las imágenes de la vegetación en ese primer plano. Y bueno, pues podía ser un perrito que le estaba diciendo: wow, hola solecito, ¿no? Y cambiamos de plano, y entonces ya no son las coordenadas habituales, y nos vamos a otros espacios donde está este plano, si quieren ustedes, más terrenal, para fundirse con eso que está ahí, con esa magia, con esas texturas que nos indican algo más hay ahí.
Y el trazo que se expande y trata de alcanzar como... Ahora me da para escribir, me da para escribir. Y puedes percibir cada sensación, cada emoción que te manifiesta, ¿no? Sí. Podemos percibirla de forma distinta, que es lo mágico. Sí. Esa posibilidad, efectivamente, de permitirse fluir, cosa que normalmente se vuelve esquemática, ¿no? Aquí pues es otro plano, quizá para algunas personas les resulte un poco oscuro, esa instancia o esa presencia quizá que se intuye desde allá, o ese rostro que quizá se pueda ir delimitando más claramente ahí hacia su derecha, ¿no? Sí. Si ustedes lo ven con más atención, pues empieza a tener más claridad, ¿no? Quizás sea un efecto evidentemente de los engramas de memoria y de la información que tenemos como especie humanas para identificar rostros, ¿no? Ciertamente. Si le vamos a la siguiente, aquí vemos otro, ¿no? Donde no sé qué perciban a ustedes, pero ahí hay como el rostro claro de una mujer, ¿no? Sí, imagínense. De una mujer mirando un poco hacia lo alto, y también otras instancias ahí que están presentes. Y dices, no, bueno, pues ¿de cuál consumo? No, es nomás cuestión de abrir los sentidos y de poner a relajar el pensamiento, los preconcepciones, y permitirse, y como Selene lo decía hace un momento, son momentos e instantes, porque eso es lo interesante, son instantes que se dan por cierta luz, por un efecto, y que solamente en ese momento se capta. No es quizá lo habitual, no es pues ahorita paso y bueno, dentro de media hora. No, la situación puede ir cambiando, ¿no? Esa es una pregunta que a mí me gustaría hacer. Mira nomás esta. Sí, creo que las preguntas van al final, yo creo, porque le cortamos la inspiración. Es que este rostro, esta presencia en ese lugar, wow, dices, qué cosa está ahí, ¿no? Y cambia con las estaciones. No es lo mismo lo que observas en invierno a lo que observas ahorita en mayo o en tiempo de lluvia, que empieza a adquirir otra vida, otras instancias, otras presencias, ¿no? La verdad es que me divierto mucho. Sí, se ve. Sí. Me puedo pasar horas, por ejemplo, en este lugar, que fue una de las lugares que desgraciadamente el terremoto del 19 de septiembre afectó en forma muy importante. En este salón, ahí seleccioné esta porque podría asemejar como que fueran unas flores que están ahí. Para un siguiente momento, si me pasas la siguiente, identificar como que estuviéramos efectivamente en un salón de eventos donde hubiera presencias, donde hubiera personajes distinguidos de otras épocas, como aquellos que habitaron tal lugar. Acordémonos, o les diré, que este lugar, bueno, pues es del siglo XVI, y en esta parte que es mucho, o sea, en esta construcción que es más reciente, pues esto estaba arreglado al estilo francés, que era lo más chic de ese tiempo, y invitaban incluso ahí al señor don Porfirio Díaz. O sea, tiene uno que imaginarse todo eso, como en otros tiempos. Y fíjense, por ejemplo, ahí en esta otra, a mí me sugiere como si fueran las bailarinas o fueran las damas con vestidos, ¿no? Claro. Con sus vestidos y amplios, ¿no? Sí. De aquellas épocas, que estuvieran retratadas ahí, como con, ¿no? El polizón atrás de las sí, claro. Y hay quien decía, no, pues vamos a pintar ese lugar. No, pues vamos a pintar otra cosa. Aquí ya estamos en otro recinto.
Y si ustedes ven, ahí hay como diferentes planos, como si nos adentráramos en, pues, no sé, entre bosque, juego de dimensiones. Entre juego de dimensiones, ¿sí? Para ir transportándonos y llegar quizá a esto donde parecería a lo lejos como una construcción, pero en unos primeros planos como sujetos, personas, sombras que están ahí. No es mucha imaginación, pero por ejemplo, es un rincón lindísimo. Y no todo el mundo entra ahí. Que no todo el mundo entra ahí. Y que tiene una esencia ahí, se las transmite, y después ese lugar se llena de helechos. Sí, ahí, me encanta. Ahí capté un momento más o menos de ese tipo. Le gusta. Le gustó. Se siente la vibra. Siente la vibración. Tienes toda la razón, Caldero, es un lugar mágico, así. Ahí en el Caldero. Y si pasamos a la siguiente, entonces nos podemos ir embelezando en una noche de luna, porque además de todo, bueno, a pesar de esta, pues ahí me encanta, ¿no? Algún día espero que pronto haga una exposición, yo me estoy poniendo para que efectivamente, bueno, pues estas imágenes no solamente estén así, sino estén... Que puedan apreciarlas así de cerquita y que puedan perderse un rato en esas imágenes y dejar que lo que les inspire nazca. La emoción te lleve. Totalmente. Exacto. Sí. Y esa misma luna igual en diferentes momentos ir jugando con ella o permitir simple y sencillamente que ella juegue con uno, porque... Los tonos de las nubes, ¿no? Los tonos también en las nubes. Sí, la tonalidad es mágica. Y el halo, por ejemplo, en esta, fíjense cómo ahora sí que el centro está con una textura, y el halo, o el contorno más bien, tiene una brillantez, y digo, caramba, pues no, yo no le estoy manipulando, no son imágenes manipuladas, esos ténganlo por seguro. Sí, no tiene filtros, mi papá todavía no entra al juego de los filtros, no. Juego en todo caso ajustando la luz, la sombra. Esta parecería como si fuera el núcleo de una célula, o el óvulo en su viaje hacia el útero. Igual, ahora sí que como lo percibas, ¿no? Como lo percibas, lo que... O un ovni. No tanto, pero un ojo, puede ser, es un centro, efectivamente, sí. Algo que te hace adentrarte a algo que tiene vida, ¿no? Que te manifiesta vida. Que te manifiesta vida. Exacto. Que eso es importante. O jugar también como, igual ahí, es la cabeza. Qué precioso. Es la cabeza, y pareciera como si fuera un gusanillo que se hubiera puesto erecto, ¿no? Se hubiera puesto de pie ahí, sí, porque para que no se entienda de otra manera. Creo que ya lo entendieron seguramente. Claro. Bueno, también nos podemos estar en un arco así entre las palmas, ¿no? Y embelezarse con la belleza, o sea, porque yo siento que la vida está aquí, obviamente, el cielo está aquí, sí. El infierno también está aquí. Claro, claro. Y todo depende con qué nos conectamos, ¿no? Que ese es la esencia en un momento dado, ¿no? ¿Con qué te conectas? Sí, lo mencionábamos en otros programas, no tenerle miedo ni a la sombra ni a la luz, ¿no? Finalmente una es con la otra, somos ambos. Pertenece y oscuridad. Y depende, sí. ¿no? Exactamente. Como principio de luz y de oscuridad, y aquí, o sea, como si se hubiera desdoblado la luna, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Porque no sé, yo solamente lo tomé. Yo ahora sí que ahí permito que la cámara pues haga lo que tiene que hacer, nada más, ¿no? Ese plasma más precioso.
Más que efecto, es una manifestación, ¿no? Yo creo. El doctor mencionó algo muy interesante que es muy cierto. Ella permite, o sea, las imágenes, la vida que nos rodea nos da la oportunidad de sentirla, de captarla a su capricho. Sí. Yo creo que eso fue el efecto, ¿no? Sí. Quizá, ahora sí que permitir, como ahorita, si ya después les doy las bases científicas de todo esto, o del funcionamiento, de lo que entiendo, cómo funciona nuestra mente, claro, ¿no? Y ya me quitaron las imágenes. Ya se fueron. Se fueron las imágenes. No. Ahorita vienen. Ahí está. Ahí está otra imagen, ahora sí que pasando de esa luz de la luna hacia esa luna, pero iluminando específicamente esos muros y dejando entrever presencias, ¿sí? Si me pasas la siguiente, ¿no? Y dejar ese entrever espacios, dimensiones. Es como este efecto que a veces hay algunas técnicas de fotografía donde la luz plasma cierta cosa en el filtro, no sé cómo se llama porque no soy fotógrafo, pero es como si a través de la luz se hubiera plasmado en la pared estas ramas. ¿Este efecto es contra la pared? ¿Es la pared lo que vemos? Miren, aquí sí estas son las ramas. ramas. Por eso decía. Claro. Sí, la otra es la pared. Claro. Sí. Para hacer digamos la comparación, cómo puede estar en el muro como tal, y luego cómo puede estar en la vivencia que tú tienes de la percepción, digamos, de la luz, okay, en el plano de digamos normal, enfrente, no frente a un muro, sino frente a la naturaleza, ¿no? Y transportarnos igual a otro momento donde esa luz o esos colores atraían, así como a los insectos de pronto los atrae la luz, pues me atrajo y me fui, me dejé ir para poder seguir en ese digamos tránsito, ¿sí? Para pasar a este otro. Y de ahí como encontrar casi como si fuese que como una escalera al cielo, así como la de Led Zeppelin, o abriéndose a lo lejos un umbral de luz, y final de cuentas llegar a eso que Lovecraft plantea como la ciudad del sol poniente. Esto por supuesto que es parte de ese sol poniente y de esa ciudad que puede uno captar e imaginar precisamente en esos momentos de la puesta de sol, ¿no? Bueno, les traje esto, cruzando el umbral, claro, totalmente. Cruzando el umbral. Me encantó. Pues sí, yo espero, tenemos que hacer sí, una exposición de realmente todo este trabajo y estas narraciones, porque también la forma en que lo narras, y algo que siempre me ha gustado y que alguna vez platiqué contigo y les quiero compartir a todos, es que mi papá, bueno, también a través que ahorita nos va a platicar un poco sobre Rock 101, él me enseñó desde pequeña cómo cada momento de la vida tiene su soundtrack. O sea, cómo podemos ir, o sea, no, ni siquiera nosotros, o sea, se va musicalizando cada momento que vamos viviendo, cada instante, cada vivencia, cada experiencia, y yo de verdad visualizo toda esta exposición así con esa música, con tus escritos, con las narraciones, y se me hace tan mágico que realmente se pueda manifestar, que sea algo que ya se plasme. Y bueno, esta foto, quiero comentarles que, sí, así mi papá como es de rockero y es brujo buscando entre los umbrales,
También está esta parte que me encanta, que es la parte rockera, que toca la guitarra, que tienes varias guitarras, ¿no? Sí. Tienes varias guitarras, entre una de ellas unas de 12 cuerdas, que yo decía, órale, ¿cómo se toca eso? Bueno, pues, ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza esa necesidad de crear mediante la guitarra en su vida? Bueno, la guitarra me atrajo, y bueno, a través obviamente de la música y del rock and roll. O sea, yo llego al rock and roll en la esencia porque ahora era muy niño, muy pequeño, realmente, cuando en la radio normal, que de algunas estaciones todavía persisten, Radio Felicidad, alguna de ellas, ya no me acuerdo qué otra, pero en ese tiempo estaba Radio Felicidad, en fin, yo escuchaba en ese tiempo de niño a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a Cebes Mejía, era música que se ponía ahí, pero de pronto aparecía, por ejemplo, Ricardito, ¿no? Cada vez más, y dices, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Era una cosa que rompía completamente, y la cadencia del rock and roll original, que era pues muy viva, muy diferente. Entonces con ella yo me identifiqué, y después con un amigo que hicimos una amistad enorme, la conoció mi hija, Rubén Fernández, espiritual. Nos identificamos, y a diferencia de la mayoría, que si no es que, o sea, de la inmensa mayoría de los compañeros de la escuela, nosotros estábamos en el rock and roll. Nosotros vivíamos, en ese tiempo, de hecho, empezaron los radios de transistores, entonces los Hitachi, y el Sony, no, el Hitachi era el recuerdo, el Sony no recuerdo que sí, pero Hitachi sí. Entonces, con un audífono aquí, y estabas en clase, y bueno, si no en clase porque nos expulsaban, entonces por lo menos a la hora del recreo, sí salíamos con el radio, escuchábamos la música y nos conectábamos con eso. Y por ahí de los 12 años, a la vuelta de mi casa, había un laudero, y obviamente hacía guitarras. Entonces yo solicité y le pedí a mi madre en ese tiempo que me comprara, y hablé con él que me hiciera una guitarra eléctrica con caja de resonancia pequeña, para que pudiera, o sea, no necesariamente tuviera que conectarla a un amplificador, sino que tuviera sonido propio, y lo mantengo, la quiero mucho, ¿no? Y todavía la mantengo. Qué increíble. Y de ahí, bueno, pues él me enseñó a tocar, maestro, pues desde rancheras, guapangos, o sea, yo sé tocar rancheras, guapangos, corridos, boleros, porque todo eso lo aprendí, pero lo que traigo adentro pues me lleva también a ese sentir y a esa vibra del rock and roll, que pues muchos años después, por ahí, que Rock 101 empezó en 1984, después de que se había proscrito el rock and roll prácticamente de la escena de la radio, y inició en 1984, y me acuerdo todavía con Rubén, mi amigo, mi brother, ahora sí que comentábamos, oye, qué padre, y suena bien, además de todo, se ve bien, le están echando ganas, como que eso sí realmente es la esencia del rock and roll, de lo que sabemos, de lo que hemos recorrido, pues desde los años 50 hasta en ese momento, pues ya 1984, ya estábamos grandecitos. Ya estaba yo en este planeta. Ya estabas en este planeta, y alguna vez, de la última conversación que tuvimos, él falleció en 85, dijimos, alguna vez, o sea, vamos a hacer algo por el rock and roll. Vaya. Sí, ese fue un compromiso, o sea, yo a veces siento que
mi brother Rubén o su espíritu está conmigo a veces en el momento en que hago los programas, que voy seleccionando la música, que permito igual que el inconsciente me vaya llevando, como para decir, no, pasa de esta textura a esto, pasa de este mensaje para ir darle continuidad a esto otro, ¿no? Porque en ese sentido el programa actual, digamos, atemporal, que fue el espacio, y Radio Alicia, que es el entorno, lleva la esencia de una frase de Víctor Jara, que dice: yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, y porque lo atemporal no, o sea, porque recuerda, es una frase de Gastón Bachelard, que dice: no recordamos haber durado, recordamos haber vivido. Y entonces lo atemporal es el instante es la profundidad. Entonces, qué tan alto y qué tan profundo, esa es la esencia del instante. El tiempo es una creación. Y de hecho Bergson, que es un libro que estoy estudiando, leyendo, ¿no?, pues habla acerca de la idea del tiempo. Pero es una idea. Entonces las ideas son representaciones, no son presentaciones. La presentación realmente está en el instante. En el instante es donde eres, en el instante es donde naces, en el instante es donde mueres. Entonces, pero te tienes que soltar a eso, y eso generalmente a la gente le da mucho. Pues se pone el Zócalo lleno. Y es muy importante esta mezcla que nos está manejando tu papi aquí, verdaderamente. Bueno, en lo personal, como locutora, que tengo años de admirarlo, de que escuchas esa voz que te transmite, que te hace imaginar, ver cómo dentro de usted mismo hay esa imaginación que lo hace proyectar mediante la voz, mediante la guitarra y mediante la fotografía. Yo creo que este privilegio no se da dos veces, y verdaderamente es una esencia mágica importante lo que estamos viviendo hoy en este programa. Nos gusta, bueno, en lo personal me encanta esta forma de expresarlo. Atemporal es algo, como usted dice, muy importante, porque no es nada más ver el momento, sino la profundidad de ese momento, ¿no? En qué momento creas, cómo surge un momento, por ejemplo, de fotografía para usted. Lo escoge, lo siente, se deja llevar, pasan las horas, aparece. Con un amigo que él se dedicó a la fotografía, fotógrafo profesional, yo le decía: oye, ¿cómo? Dice: mira, para ser fotógrafo, por principio de cuentas, tienes que cargar una cámara. Punto. ¿No? Si no cargas la cámara, es inútil, ¿no? Entonces, a través de, bueno, sobre todo ahora con esta época de era digital, y las camaritas estas que son una maravilla, entonces pues la cargo siempre conmigo. Sí, entonces, de pronto voy caminando, a veces me ha tocado que voy en el tráfico, pero bueno, si el tráfico me lo permite, porque no vaya a suceder un accidente, vaya a ser una tontería, sí. Pues en ese momento la saco así discreta, trato de enfocar y la tomo, y ya después, en todo caso, si quiero la recorto, porque puede ser que la haya tomado muy amplia, sí. Y lo que percibí en ese momento era solamente un detalle de una rama, de un árbol, de una sombra, de una luz, de algo que me sugirió, y pues así surge, ¿no? Y es importante, así como surge el momento de la fotografía, en su mente surge una narración, surge alguna música de momento que le recuerde. Sí. Qué bonito. Sí, no, eso es clarísimo, que a veces igual, bueno, a veces uno despierta con una canción. Claro. ¿Y por qué desperté con esta? El oráculo del día. Porque a ver, es el tema, ¿no? Claro. Es el tema, y a ver, bueno,
bueno, ok, se va dejando y después a lo largo del día se va desenrollando, claro. se va, se va plasmando. Algunos hacen tiradas de tarot, otros hacen tiradas de runas, otros permiten que la música que llega a sus mentes en ese momento sea quien le dé el mensaje del día. Exactamente. ¿No? Sí. A veces cuando es necesario tomar una decisión, y como generalmente es difícil encontrar, pues obviamente un escucha con el que sea imparcial, también aprendí a consultar el I Ching. Sí. Okay. Y al tarot en un momento dado para saber que se formula una pregunta y que vas a obtener una respuesta. Tienes que formular la pregunta muy claramente para que puedas obtener una respuesta. De hecho, a mí me llamó mucho el I Ching también porque el prólogo de la versión de Wilhelm está escrita por Carl Gustav Jung. Claro. Y Jung precisamente dice, bueno, ¿qué es lo que se pone en juego? Pues lo que se pone en juego es no necesariamente el azar, sino se pone en juego el inconsciente. El inconsciente es el que permite que eso se abra. Y de hecho, entonces, la forma de hacer el prólogo, él mismo tira las monedas con los palitos, en fin, y le salió obtuvo el hexagrama que decía, esto es el caldero donde se preparan los alimentos y que va a ser un alimento para los demás. Entonces el prólogo de Jung y lo que obtuvo resultó muy interesante, muy importante. Y a lo largo de mis años de consultarlo, de verlo, de decir, a ver, ¿cuál es la mejor decisión? O si tomo esta decisión, ¿para dónde me conduce? He visto que pues no es desacertado. Si lo tomé, si lo seguí o no lo seguí, ya la elección, ¿no? Ya sí. ¿no? Qué interesante. O sea, no como algo rígido, ¿no? O sea, yo creo que le he enseñado a mis hijas, que en la vida no se puede, y a mis alumnos también. La rigidez nos hace perder, obviamente, la posibilidad de adaptación. Entre más rígidos seamos, menos flexibles obviamente que somos. Claro. Y la flexibilidad es parte precisamente de la salud mental. La gente que quiere todo tenerlo controlado perfectamente, dime exactamente qué va a pasar porque yo necesito saber. Mira, lo único que vamos a hacer, sabemos, es que nos vamos a morir, y eso no lo creemos. Y no queremos. Fíjense, este esquema que ahorita está puesto en la pantalla es el que utilizo desde el principio con mis alumnos de primer año de medicina, para hacer entender, cómo nos vamos construyendo como una pirámide, donde en la base lo que figura es la afectividad. La afectividad que en principio son lo que percibimos, lo que recibimos a través de los sentidos. ¿Sí? ¿Y la estamos viendo también aquí atrás? La emoción, ¿no? Y la emoción, además de todo, siempre es una situación que es encarnada. Toda emoción tiene un correlato físico. Uno pensaría que la emoción es únicamente una sensación, como encarnada. Encarnada porque la vives en tu cuerpo, y porque si tú tienes una emoción, automáticamente hay una respuesta global del organismo, porque se activa lo que es el sistema nervioso central en conjunción con lo que es la parte, digamos, endocrina, neuroendocrina. Entonces, una emoción necesariamente te hace responder, ¿no? Reaccionas. Entonces, esa es parte fundamental, y esa la compartimos con los demás seres, ¿sí? Luego tenemos la memoria.
La memoria que en un momento dado empiezan a ser engramas de memoria que pueden venir desde cuando estás inútero. Porque la primera, digamos, los primeros sentidos, además del olfato, que es interesante, aunque allí adentro de un medio acuoso es difícil, ¿no? Pero el oído es el primer órgano de los sentidos que se forma. Y entonces, a partir del segundo trimestre, esto ya empieza a estar. De hecho, si a un bebé le cantas la canción que le cantaste mientras estaba en el útero, la reconoce. Y me consta porque lo hice con mis hijas y reconocían y se calmaban. Pues se ponían a escuchar y reaccionaban, cambiaba todo otra vez su estado Totalmente anímico. de acuerdo contigo, Cali, me pasó igual con la niña y es algo muy cierto. Determina, en algún momento, con los años, escuchó la música y me dice, esa música me recuerda a algo que no sé qué es. ¿Qué es? Y yo, mamacita, es la que te ponía yo cuando estabas en mi vientre. Y entonces ahí es donde precisamente estamos en las sensaciones y en las texturas, que fue lo que planteé en las imágenes. Sí, o sea, donde vas más allá de un concepto claro, ya preestablecido desde el punto de vista de la representación, que es con lo que trabaja el pensamiento, que es obviamente mucho más posterior, ¿no? Y trabajas con la atención. La atención es la que te dirige tus sentidos. Entonces, la atención es fundamental. La atención es un punto fundamental en el caso de la meditación. Lo que tú aprendes en meditación es a fijar tu atención en un punto para permitir que tu conciencia se expanda. No es pensar, al contrario, no. Te vas a meter en tu respiración, en tu sensación, en abrir toda la información propioceptiva, o sea, la que es más pegada, más interna a los huesos, no la superficial, y entonces empiezas a entrar en ese campo. Entonces, fijar la atención es como saber soltar un ancla para poder precisamente no permitir que el barco o el bote se vaya, sino que esté fijo y que esté allí. Entonces, ese es un punto fundamental. De ahí entonces pasamos a la percepción. La percepción se define no solamente como el arribo de un estímulo, sino es el arribo de un estímulo más una connotación. Entonces, para que haya una connotación implica que tiene que haber un algo más, que es entonces donde se integra lo que viene de la afectividad, la memoria, tu atención, y entonces en la percepción tienes un primer nivel de integración. Okay. ¿Sí? Esa integración te lleva a, de acuerdo con tu experiencia, a la conación, que es el impulso para la acción, pero no la acción misma. Tú puedes tener un impulso, pero no llevarlo a cabo, pues como el bebé. Sí. El bebé puede sentirse atraído por la luz por la llama, ¿no? Sí. Pero se acerca la manita, claro, pues se va a quemar, ya no la va a acercar. Dices, no, sí, ya no. Tenemos esa facilidad en la vida. Y la siguiente es el pensamiento. El pensamiento trabaja con ideas, pero las ideas son representaciones, no son presentaciones, son representaciones. Entonces ahí ya está matizado, ¿sí? Sí. Lo que tú quieres representar. Y entonces ya la representación empieza a ser algo muy particular. ¿Algo preconcebido? De algo preconcebido, que va igual en un término general, global, pero en el aspecto personal. Okay. Y entonces muchas veces nos guiamos solamente por lo que pensamos y nos olvidamos de lo que sentimos. Y entonces empieza a haber una disociación o a veces una contraposición muy importante entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y entonces ahí obviamente también empezamos con otro aspecto. A diferencia de mi gato, por ponerle un ejemplo, mi gato puede ser que también piense, ¿sí?
pero no se casan con un yo. ¿Sí? El yo es una representación de nosotros mismos, pero no somos nosotros. Y entonces, es que yo, ¿no? Yo quiero, yo digo, yo dispongo. Eso, pues es parte de la fantasía de lo que ahora sí que nos comemos solitos y nos alimentamos, pero que no es nuestro ser, ¿no? Hay que trascender eso. Pero eso es difícil porque generalmente estamos capturados en ese lugar. Los budistas dicen lo que tienes que aprender es a deshacerte de tu yo, para llegar a tu esencia, ¿sí? Para que tu yo no sea solamente ese personaje. Bueno, pues el personaje, acá representamos cualquiera, ¿no? Sí. En fin. Entonces, trascender la parte del pensamiento para no solamente hablar con ideas, sino que las ideas efectivamente estén enraizadas en la afectividad. Ahí es donde tú puedes delimitar quién te habla con la verdad y quién es un buen actor. A veces, ¿no? Bueno, claro, un buen actor, pero un buen actor sí está conectado con la afectividad. Un buen actor, sus emociones. Porque está viviendo desde la emoción, ¿no? Y acá y es lo que nos decía Margules justamente a sus alumnos nos enseñaba que no era así de, ay, de aquí encimita hago como que me está pasando esto, y entonces, ay, lloro porque ay, me duele, no, sino realmente conectar con algo muy profundo, o sea, ir a nuestra propia esencia, y desde ahí, desde esas emociones, desde esas vivencias que ya están en el cuerpo, que están en las fascias musculares, que están en nosotros, entonces, ¿cómo le das vida a esa emoción de este personaje en particular? Pero no es que el personaje sea uno y tú seas otro, o sea, se fusiona uno con ese personaje, en ese momento estás siendo ese personaje, y estás viviendo lo que está viviendo, y estás sintiendo lo que está sintiendo, porque si no, entonces te quedas justo en el... no, o sea, y no te lo compran, que ves en las telenovelas, sí. ¿no? Pero es que tú, José Manuel... ¿no? Y la intensidad acá, no. Desde ahí no se anden masturbando en el escenario, porque ustedes sienten, pero acá no llega nada, ¿no? O sea... Claro, sí, muy cierto. Y son todas estas etapas lo que nos hace tener una actuación. Se puede decir acorde, o sea, vivir, para llegar al pensamiento... No, el pensamiento lo vas adquiriendo. Claro. Sí, porque es parte de las funciones. La cosa es con qué llenas el pensamiento y si te lo crees. Exacto. Si solamente te crees a nivel del pensamiento, obviamente vas a empezar a utilizar toda una serie de mecanismos que entran de defensa, que permiten que filtres la percepción, que filtres los afectos, que entonces actúes de acuerdo con el personaje que tú te has creado, ¿no? Pero no necesariamente con el que eres, ¿no? Le digo que en la punta de la pirámide el sumo sacerdote es la conciencia, pero la conciencia expandida, no la conciencia limitada. Porque el ser humano, a diferencia de otros seres, tenemos una conciencia, autoconciencia, ¿sí? Porque la conciencia la compartimos, pero estamos hablando de autoconciencia y de conciencia reflexiva. De ahí la frase de Descartes, pienso, luego existo. O sea, la existencia es más allá que la vida, la existencia implica una direccionalidad, un darle sentido, un verlo, un proyectarse, ¿sí? Toda la vida es un proyecto. Con esta frase muchas veces se confunde el de pienso, luego existo. Es más bien un pienso, entonces existo. Exactamente. Exacto, ¿no? Ok, sí. Y todo esto le digo a mis alumnos, bueno, hay por lo menos todas las pirámides mesoamericanas, incluso quizá la de Keops, que tuve la oportunidad de visitar, quizá por adentro, pues tiene que haber una conexión, y entonces la conexión la da la inteligencia. Sí. Y esa inteligencia entonces es la que te va, o sea, el desarrollo de la inteligencia está ligada con todas las funciones. Entonces, por ejemplo, a una persona que tiene una inteligencia disminuida, que tiene una discapacidad en la inteligencia, la vas a controlar no a nivel del pensamiento, la vas a hacer partícipe a través de la afectividad,
¿sí? Eso lo veíamos, por ejemplo, con los pacientes con una seria discapacidad en el hospital psiquiátrico, y donde tienes que manejarlo las cosas desde el punto de vista fundamentalmente afectivo. ¿Cómo te comunicas con tus mascotas? Con la afectividad, con afecto, con cariño, con palabras dulces, ¿no? Sí. Con palabras dulces, con esa intención, pero con esa afectividad, porque no te va a entender la palabra, te va a entender la intención. Sí, claro. ¿No? Entonces, el estar en contacto con ello, pues es justamente lo que te va abriendo. Entonces hay gente que son muy inteligentes, ¿no? Igual gente que presume, y que el último artículo que acabo de leer que nos está diciendo que efectivamente los neurotransmisores X, Y, sí, pero eso me estás hablando del pensamiento, me estás hablando que quizás seas muy inteligente, pero eso no quiere decir que estés contactado con tus emociones, ¿no? Sí. Que sepas entrar en contacto con la gente, ¿sí? Que es cosa muy importante, que lo que nos está sucediendo en este momento de las campañas, donde dice, a ver, pero ya no nos metamos en eso. Sí. No, de hecho, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, tenemos que empezar a despedir el programa, pero ¿cómo? Qué increíble y qué honor que hayas podido venir, estar con nosotras, compartirnos todo esto. Y tenemos que pedirle que regrese. Sí, claro, quedamos mucho con de qué hablar todavía, dudas, con muchos otros temas, mucha interrelación de un tema con otro que es maravilloso, y pues simplemente agradecerle. Hoy les quiero presentar aquí un guardián que tenemos, es el guardián búho de la sabiduría, y está custodiando el cofre del oráculo del día. Entonces, gracias por andar custodiando ahí, y vamos a ver el mensaje que nos tiene hoy nuestro cofre mágico. Creo que es muy ad hoc con lo que veníamos platicando. Ok, dice: cada emoción es un maestro. No reprimas lo que sientes, vívelo, valídalo, respíralo y permite que pase. Ese es el mensaje de nuestro cofre de hoy. Y muchas gracias por haber estado aquí hoy. Vamos a seguirte invitando, porque creo que tenemos muchos temas de los cuales nos puedes compartir, mucho que también queremos saber, queremos seguir explorando. Y no se olviden de que estamos todos los lunes a las 13 horas por La Esencia Mágica. Está Gaby Farón. Pues sí, muchas gracias. Hoy me quedo como flotando porque le traía un regalo muy especial de las dos, pero básicamente de mi parte en el programa, que es la personalidad zodiacal. Hice un análisis muy rico, muy emocionante, pero queda pendiente, ¿le parece para una nueva visita? Me parece perfecto. Me encanta la idea, y pues gracias a todos, síganos en nuestras redes sociales. No olviden visitar del 1 al 3 de junio en el canal ecológico, en la Reserva Ecológica de Cuemanco, Xochimilco, el Mercado de las Brujas. Este es 1 al 3 de junio, va a estar muy interesante, lectura de tarot, mancias, horóscopos, artículos, muy divertido. Y viernes, para quienes quieran aprender a hacer estos seres mágicos, Luna Noctua, Arte y Magia, y les trae el taller para crear las brujitas, los búhos, los magos, los unicornios. Comuníquense conmigo al 55 40 78 37 65 o por las redes sociales de La Esencia Mágica. Este viernes hay que inscribirse para que no pierdan su lugar. Entonces los esperamos, que tengan una mágica semana. No nos dejen de ver, y los esperamos la siguiente semana, que aparte vamos a tener una invitada muy especial, Janet Nutis, maestra de Tao, que es la que lleva la Asociación Mexicana de Tao, curativo en México. Entonces no se la pierdan, va a estar muy interesante también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, ¿nos despides como en la temporada? Bueno, pues tenemos que llegar al final de esta jornada, y les agradecemos obviamente su atención, y los esperamos en otro momento atemporal. ¿Qué días? Bueno, la temporal de Radio Alisa transmite a las 0 horas del miércoles y a las 0 horas del viernes. O se sintonizan usted en On Demand, en la página obviamente, y en el lugar de Rock 101 online. Wow. No se lo pierdan, búsquenlo. Momento mágico, gracias a todos. Gracias.